Hola, sean todos bienvenidos hoy a un nuevo video sobre higiene y seguridad industrial. Antes de empezar, pues me gustaría dar un saludo al profesor Juan Miguel Villalatorre, quien es nuestro docente sobre esta materia de higiene y seguridad. Me presento antes también, soy Camilo Andrés Gómez Rodríguez, el que está haciendo este video claramente. Y el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre el decreto 2400 de 1979. El día, pues, de este decreto, lo que más nos vamos a enfatizar es sobre las obligaciones que tiene el trabajador y las obligaciones que tiene el empleador o los patronos. Entonces, pues, digamos con esta presentación. Pues, como todo inicio, pues, en este caso tenemos una introducción del cual pues vamos a hablar lo que venía mencionando anteriormente. Vamos a hablar un poco sobre el artículo 21 del decreto 2400 de 1979, el cual pues nos vamos a centrar para las renovaciones que se requieren en los espacios sanitarios. Sin embargo, pues también aquí hago un paréntesis, dado que para complementar este video en el cual pues van a hacer ejercicios. Sin embargo, pues cabe resaltar que esta es la parte uno. Entonces vamos a hablar un poco primero de los artículos. La parte 2 vamos a hacer 10 ejercicios y en la parte 3 vamos a hacer otros 10 ejercicios. Entonces aquí me salió el tema, disculpen. El que viene enlazado a este artículo es el artículo 17, que más adelante pues vamos a profundizar en estos dos. Entonces, pues, como aquí lo presento, pues este artículo habla sobre la ventilación en los cuartos sanitarios. Permítanme un momento, confirmo si sí, vale. Sobre los cuartos sanitarios o los espacios sanitarios o las zonas sanitarias o en general los baños. Sin embargo, pues primero vamos a abordar en sí cuál es el objetivo de este decreto 2400, cuáles son sus temas principales que se abordan alrededor de este. Obviamente no vamos a profundizar en estos temas, sino que es como para resaltarlos. Y además, pues vamos a hablar sobre su campo de aplicación y vamos a hablar sobre la obligación del empleador y de los trabajadores como lo venía mencionando. Listo, aquí vamos a empezar con el objetivo del decreto 2400 de 1979, el cual nos habla que la resolución o este decreto tiene como propósito regular las condiciones mínimas de seguridad y salud en los ambientes de trabajo. Esto con el fin de proteger la integridad tanto física y mental de los empleados. Para lograr dicho objetivo, pues se deben tener en cuenta las medidas preventivas y las condiciones que garanticen la seguridad del trabajador y sobre todo los equipos adecuados. Entonces, pues antes de avanzar, me gustaría explicar un poco en general, pues cuando nos mencionan las condiciones mínimas, pues no es que quiere decir que los trabajadores van a estar expuestos a presión o siempre van a estar constantemente en riesgo, pero pues cabe resaltar que esto también depende de la categoría de riesgo que ya hemos venido trabajando anteriormente en los videos. Entonces, esto hace referencia a que lo que se busca es proteger la integridad del trabajador mediante regulaciones mínimas de las cuales puedan garantizar que las condiciones en las que inicia la actividad del trabajador va a finalizar con estas condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si un trabajador llega con el 100% a hacer una actividad, la idea es que cuando finalice aún esté al 100%. Entonces se busca es minimizar los riesgos, las amenazas y los peligros a los que se encuentran los trabajadores dependiendo su categoría. También nos mencionan algunas medidas preventivas, pues esto ya lo hemos venido trabajando anteriormente, como
hay matrices de riesgo en donde se evalúa a qué condiciones se está exponiendo el trabajador y cómo podemos primero hacer acciones que prevén estos riesgos y estas amenazas para que no se materialice un accidente ni un incidente. También nos habla sobre los equipos adecuados, y esto también lo hemos hablado anteriormente, pues se sabe que hay elementos de protección personal y deben ser adecuados según su riesgo y según su actividad. Sin embargo, pues esto se va a profundizar más adelante. Aquí la siguiente diapositiva nos habla sobre los principales temas, el cual pues son cinco que vamos a abordar, que abordan pues en general que extraje de este decreto para presentar de manera general. El primero pues son las condiciones de los lugares de trabajo, el segundo son las condiciones de higiene, el tercero es el control y capacitación, el cuarto es la prevención de accidentes y el quinto son los equipos de protección personal o los elementos de protección personal. Ya empezando, pues tenemos las condiciones de los lugares de trabajo, el cual pues nos menciona dos aspectos. El primero son los espacios adecuados, pues se señala que los espacios de trabajo deben ser adecuados según el tipo de actividad que se va a realizar para así minimizar los riesgos, por lo que los lugares deben tener buena ventilación e iluminación. De los espacios, lo que más nos eh, en los que más se centra pues es la ventilación y la iluminación, dado que pues una buena ventilación evita que se concentre el polvo o que éste se ventile y evitar alergias y evitar enfermedades en los trabajadores. Igual una buena iluminación, pues para que el trabajador pueda desarrollar sus actividades sin algún inconveniente y que esté pendiente de su entorno. Entonces, por eso nos señala que los espacios deben ser adecuados y además que si se permite, porque pues me imagino que como actividades como la minería, pues no se va a tener este espacio, pero em, sí pues se demanda que los espacios sean adecuados para que su trabajador pueda realizar su movilidad sin alguna limitante o sin alguna restricción, siempre y cuando no sea médica, evidentemente. También nos menciona sobre la señalización, el cual pues nos menciona que los lugares de trabajo deben contar con señales de advertencia de peligros, rutas de evacuación y medidas de seguridad que informen sobre los riesgos potenciales. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Que, digamos, hay una maquinaria en movimiento, una maquinaria industrial, pues se sugiere que se, se expresa, mejor dicho, que estos maquinarias estén señalizadas para que el trabajador pueda prever y evitar acercarse a esta maquinaria en movimiento como un ejemplo. De todas maneras, pues también nos señala, pues nos expresa sobre las señales de advertencia, digamos, si llega a haber en una zona llega a haber objetos de caída, pues señalar esto para que el trabajador pueda utilizar su protector, su casco protector o su casco de seguridad. También nos menciona sobre los peligros, evidentemente va de la mano con la advertencia, las rutas de evacuación, dado que, digamos, en un caso de que ocurra una emergencia, el trabajador sepa por dónde salir para salvaguardar su integridad. Entonces, por eso también menciono que es muy importante este tema. Y también nos menciona sobre las medidas de seguridad que, pues, son más que todo son las advertencias antes de ingresar al trabajo, qué medidas necesita o qué elementos necesita para salvaguardar también su integridad. También nos habla sobre las condiciones de higiene. Pues aquí pues un punto a destacar es la higiene del trabajo, pues el cual donde se aborda que las condiciones de higiene en los lugares de trabajo son esenciales para evitar enfermedades y accidentes laborales. Esto incluye la eliminación de polvo, vapores, ruidos y otros contaminantes. Esto pues primero que nada, un lugar limpio hace que las personas se sientan conformes en este lugar y permite que trabajen y hagan y realicen sus actividades de manera cómoda. Además, pues un lugar limpio evita enfermedades como si un lugar tiene una contaminación con polvo o vapores, con el tiempo pues puede generar
algún cáncer en los pulmones, en las fosas paranasales y pues dañar el sistema respiratorio. Además, pues un ruido con el tiempo puede generar una enfermedad hipoacusia, el cual pues es la pérdida de oído, y otro pues es la falta de iluminación, que con el tiempo pues lo que puede generar es ceguera. Entonces, por eso nos menciona que una higiene del trabajo es esencial, dado que permite evitar estas enfermedades. Y además, ¿cómo evita un accidente? Digamos, en un lugar en donde pues haya, en el piso haya polvo, haya tierra, pues lo que va a influir esto es que facilite la materialización de un accidente. ¿Cómo? Pues si un trabajador va pasando por un lugar sucio, lo más probable es que se genere una caída, y pues esto pues es un accidente y pues puede ocasionarle alguna lesión al trabajador. Entonces, por eso son importantes las condiciones de higiene. Disculpen. Nos habla también sobre el control y capacitación. Nos habla un poco sobre el control periódico, el cual pues en este decreto establece la necesidad de realizar inspecciones periódicas en los lugares de trabajo para asegurar que se cumplan las normas de seguridad y que además sean apropiadas. Este control no solo se aplica pues a las normas y que pues sean las indicadas, sino que pues también lo que se quiere hacer con este control es verificar que las amenazas que se encuentren en la zona de trabajo estén controladas, o pues que traten de limitarse para que no ocurran o no generen o no materialicen un accidente. Por eso es que es importante este punto sobre el control. Además, como lo mencionaba, no solo en esto normas y que sean apropiadas, sino que también este control se expande a los equipos de protección personal y a la maquinaria utilizada, dado que pues un control ayuda a vigilar que la maquinaria esté en adecuadas condiciones, cumpla con sus funciones sin generar una amenaza mayor en los trabajadores, dado que pues si la máquina no se encuentra en condiciones óptimas, lo que va a generar pues es un accidente. ¿Cómo podríamos verlo? Digamos, un motociclista no tiene la maquinaria bien, bien disponible, como por ejemplo, pues no tiene bien ajustada la cadena, y a la hora de realizar cortes en madera, pues se puede soltar esta cadena y puede generar un accidente. Entonces, por eso es importante realizar no solo también control, o sea, realizar un control sobre la maquinaria, y pues también realizar un control periódico sobre los elementos, dado que pues si se llegan a si llegan a tener alguna problemática, algún defecto, pues no van a cumplir su función. Y también, pues, también hacer un control sobre el procedimiento, dado que, pues, ante una amenaza, algún riesgo, pues, se hace un procedimiento para evitar que esta amenaza forme o genere un accidente. Entonces, por eso es importante acatar los procedimientos. Y este control periódico lo que permite es evaluar que estos procedimientos se estén cumpliendo de la mejor manera. También nos habla un poco sobre la capacitación, el cual nos indica que el encargado de realizar las capacitaciones es el empleador, dado que debe garantizar que los trabajadores reciban capacitación constante sobre la seguridad en el trabajo y el uso adecuado de los elementos de protección personal. Entonces, pues como lo hemos tratado en videos anteriores, los elementos de protección personal dependen de su actividad y a la que se estén expuestos, dado que pues no es lo mismo que un trabajador que esté en una zona donde hay mucha probabilidad de que un objeto caiga, utilice una cofia, la cual no va a dispersar este golpe, que un casco de seguridad, el cual pues tiene las condiciones para evitar que el cráneo reciba el impacto, o al menos se disipe dentro de este mediante la cinta. Además, pues nos menciona que antes de iniciar una actividad, pues el empleador tiene la obligación de que los trabajadores reciban capacitación
para que sepan a qué riesgos y a qué amenazas se van a enfrentar durante sus labores y cómo pueden prevenir o prever estas amenazas. Y también pues aquí hago un paréntesis y es que cuando un empleador contrata a un trabajador para hacer X actividad, primero pues se le debe hacer su capacitación. Sin embargo, pues si con el tiempo el empleador quiere que cambie de función o de actividad, debe capacitarlo de nuevo, dado que las condiciones a las que se va a enfrentar van a ser unas nuevas y el trabajador tiene que saber a qué riesgos y amenazas se expone. Aquí también otro apartado, pues son la prevención de accidentes y los dos puntos importantes a destacar de aquí son, disculpen, no, esto. Son la evaluación de riesgos y planes de emergencia. Como lo venía mencionando anteriormente, una evaluación de riesgos permite prevenir y prever cualquier accidente. Entonces, en este punto, pues nos menciona que los empleadores deben hacer un análisis de los riesgos presentes para tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador, el empleador, disculpen, tiene que ir a la zona de trabajo y analizar cuáles son los riesgos y amenazas con mayor probabilidad y tiene que generar medidas para controlar estos riesgos y esto se hace a través de esta evaluación. Sin embargo, pues hay riesgos que no se pueden eliminar, pero sí se pueden delimitar, entonces por eso también es importante el tema de la señalización. Pues aquí se nos menciona que solo es el empleador, sin embargo, pues yo soy, pues mi opinión es que también el trabajador tiene esta responsabilidad, dado que pues como uno como trabajador tiene que solver o proteger su integridad. Uno mismo tiene que cuidarse. Entonces, en muchos casos, esta evaluación de riesgos pues no se cumple y el empleador no cumple con estos estándares por lo que, pues, al final de cuentas, el trabajador es el que tiene que garantizar que su integridad esté al 100%. Aquí hay otro punto u otro apartado para destacar son los planes de emergencia y se menciona que, pues, el decreto establece la obligación de contar con planes de emergencia para situaciones de accidente como incendios, derrames de sustancias tóxicas o caídas. Y esto, pues, haciendo un paréntesis, digamos, si llega a haber un accidente, por ejemplo, en un aserradero o un tablón le llega a caer a un trabajador, pues se debe tener en mente cuál es el plan de emergencia para poder así asistir a la persona sin agravar las consecuencias y tratar de minimizar los daños. Por esto, pues tener en mente que es obligatorio establecer estos planes. Además, frente a una emergencia, pues saber cuáles son las rutas de evacuación, como lo venía mencionando y cómo se necesita actuar frente a una emergencia para, pues, evitar que uno salga lastimado frente a esta emergencia. Con algún accidente, pues ya lo venía mencionando, tratar de limitar las consecuencias de este accidente. Y pues frente a una emergencia es evitar que uno salga lastimado durante una situación adversa. Disculpen. Por último, pues tenemos los equipos o los elementos de protección personal y en este punto, pues tres aspectos importantes a destacar es el primero, la obligación del empleador, dado que pues se establece que el empleador tiene la responsabilidad de proporcionar los elementos de protección personal. Sin embargo, pues a veces pues cabe destacar que no se cumple y pues hay puntos donde el empleador le exige estos elementos al trabajador. Sin embargo, pues este espacio es para señalar que no es la manera adecuada, dado que pues en esto se establece que es obligación del empleador suplir o cumplir con estos elementos para garantizar la integridad de los trabajadores. También nos menciona que los elementos de protección personal deben ser adecuados, dado que
estos deben ser apropiados según la actividad y el riesgo para así proteger a los trabajadores de los riesgos. Un ejemplo de esto, el que venía mencionando anteriormente, un trabajador que esté expuesto a objetos por caída, pues requiere de, de un casco de seguridad para poder disipar algún golpe. Entonces, a él un elemento no adecuado sería que él utilizara una cofia, dado que pues primero pues también se coloca en la cabeza. Sin embargo, pues la cofia no va a cumplir con la función de disipar algún golpe por la caída de un objeto. Entonces, es por eso muy importante, dado que pues si no se llegan a usar los elementos de protección adecuados, no van a proteger al trabajador frente a alguna adversidad o algún accidente. Entonces, lo único que se va a conseguir es que se agraven las consecuencias. El tercer apartado es el mantenimiento y la revisión, dado que los elementos de protección a personal deben ser revisados regularmente para asegurar que estén en condiciones óptimas de uso y deben ser reemplazados. Aquí un paréntesis, considero que todos los elementos de protección tienen una fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que la productora de estos elementos le pone una fecha para garantizar que el objeto va a alivianar o subsanar cualquier accidente y evitar que el trabajador tenga graves consecuencias. Sin embargo, pues por eso primero hay que estar pendientes de esta fecha de vencimiento, dado que pues después de esto no se asegura que el elemento vaya a proteger la integridad del trabajador. Y pues, aparte de esto, pues uno pensaría, no, entonces yo solo espero a cambiar mi elemento de protección personal cada vez que se vence. Sin embargo, eh, si llega a haber, por ejemplo, con los cascos, si llega a haber un golpe y el casco es el que recibe el impacto, lo más recomendable sería cambiarlo, dado que, pues, me imagino que recibirá algún rasguño, alguna grieta, y pues ya después de esto, pues no cumpliría con su propósito de proteger al trabajador. Entonces, no solo es el cambio a las fechas de vencimiento, sino cuando presente alguna anomalía y pues presentar el debido informe para hacer el respectivo cambio. Ya empezando un poco ya con el decreto, con los títulos, empezamos con el título uno, el cual nos habla sobre las disposiciones generales y el capítulo uno sobre el campo de aplicación de este decreto. Sin embargo, pues aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Listo, continuando, pues aquí teníamos las disposiciones generales y el campo de aplicación. Disculpen, pongo cronómetro. Listo. Entonces, aquí el campo de aplicación nos habla sobre el artículo uno, el cual pues se mencionan las disculpen, las disposiciones sobre vivienda, higiene, disculpen, y seguridad reglamentadas en el presente resolución. Estos se aplican a todos los establecimientos de trabajo sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades. Aquí pues podemos destacar tres aspectos. La primera pues de que, perdón, dispone que sobre la vivienda, higiene y seguridad reglamentadas en todo este decreto, aunque pues aquí abarcan los espacios sanitarios, se abarcan los espacios de trabajo, se abarcan los campamentos y diferentes espacios, pues se trata de reglamentar que esto aplica para cualquier empresa, para cualquier compañía, para cualquier entidad, disculpen, para cualquier entidad y no solo, digamos, para un solo sector económico, sino que eso amplía, digamos, una pequeña pausa. Venía diciendo, esto lo que hace es ampliarse a cualquier sector, a cualquier empresa, a cualquier compañía, en cualquier momento. Esto con el fin de proteger la integridad, con el fin de preservar la integridad, la salud física y mental
frente a los accidentes y a las enfermedades. Entonces, lo que se busca es que las condiciones de los trabajos, de las actividades, estén en las mejores em, condiciones, pero valga la redundancia, para garantizar la salud física y mental de los trabajadores y evitar accidentes y enfermedades profesionales. Este es primero el artículo 1 y el campo de aplicación. Continuando, disculpen, seguimos en el título 1 sobre disposiciones generales y tenemos el capítulo 2 en donde vamos a hablar sobre las obligaciones de los patronos. Como obligaciones de los patronos tenemos el artículo 2, son obligaciones las siguientes. La primera, dar cumplimiento a lo establecido en la presente resolución y demás normas legales en medicina, higiene y seguridad industrial y elaborar su propia reglamentación y hacer cumplir a los trabajadores las obligaciones de salud ocupacional que les corresponden. Entonces, aquí lo que se intenta es que el primero es la obligación del patrón, es hacer cumplir lo que se dice en este decreto. A pesar de que pues creen sus propias reglamentaciones, dado que pues no todas las actividades tienen el mismo riesgo y dependiendo de este riesgo pues se tiene que hacer unos procedimientos y unas normas acorde a los riesgos y amenazas que se presentan. Sin embargo, no importa las amenazas, sino que estos reglamentos se deben hacer en base a estos decretos para así cumplir estas normas. El segundo es proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas en la presente resolución. Entonces, lo que venía mencionando anteriormente, el ambiente de trabajo debe mantenerse en buenas condiciones y con el aseo adecuado para así evitar enfermedades y accidentes laborales. Entonces, pues ya es un tema que se abordó anteriormente, pero sin embargo, pues se cabe resaltar lo que presenta el decreto. El tercero, disculpen, nos menciona establecer un servicio médico permanente de medicina industrial en aquellos establecimientos que se presenten mayores riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. Esto a juicio de los encargados de la salud ocupacional del ministerio, debidamente organizado para practicar a todo su personal los exámenes psicofísicos, exámenes periódicos y asesoría médico-laboral y los que se requieran de acuerdo a las circunstancias. Además, llevar una completa estadística médico-social. Entonces, pues aquí lo que nos menciona es que en aquellos establecimientos en donde, pues, me imagino que estén categorizados con riesgo 4, riesgo 5, pues deben cumplir con, con este servicio médico permanente. Aquí pues también nos habla un poco sobre los exámenes periódicos y bueno, en general nos habla sobre los exámenes. Y un paréntesis, cuando un trabajador empieza o antes de empezar sus actividades, se le realizan, a un trabajador en general se le tienen que realizar en sí tres exámenes. El primero es antes de empezar sus actividades, en donde pues se evalúa qué condiciones tiene para así brindar, digamos, algunas restricciones o limitaciones para evitar que le ocurra algo. Entonces, el inicial es para verificar en qué condiciones se encuentra el trabajador. El segundo es un exámenes periódicos, que es durante toda su labor, no diariamente, evidentemente, sino pues durante todos sus años laborando, se le tienen que hacer exámenes periódicos para evaluar de que se encuentran, en, o sea, quiere decir que las condiciones con las que entró son, siguen siendo las mismas con las que sigue ejerciendo. Y también pues para hacer un control, dado que pues si llegan a haber alguna disminución, digamos algún daño físico, algún daño mental, se pueden realizar algunos controles para evitar de que este daño siga incrementando y genere limitaciones en las personas y ya sea física o mental. Y el último, se hace un final y esto es para verificar que pues, las condiciones se encuentren al 100% con las condiciones de que inició. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos si el trabajador vino al 100%, lo que se busca es que cuando salga de trabajar
termine y ya se pensione, por decirlo así, salga al 100%, garantizando que su bienestar se cuidó y se preservó durante toda su actividad laboral. Disculpen, confirmo si sigo otra. La D es organizar y desarrollar programas permanentes de medicina preventiva, de higiene y seguridad industrial y crear los comités paritarios, patrones y trabajadores de higiene y seguridad que se reúnan periódicamente levantando las actas respectivas a disposición de la División de Salud Ocupacional. Entonces aquí a grandes rasgos, lo que se busca es crear reuniones entre patronos y trabajadores para verificar y advertir sobre los riesgos y las amenazas que se encuentren en el ambiente laboral. Pero pues aquí lo que nos dice es que el encargado de desarrollar y organizar estas actividades y estas reuniones es el patrón o el empleado. Disculpen. Aquí pues el quinto nos habla sobre el Comité de Higiene y Seguridad deberá intervenir en la elaboración del reglamento de higiene y seguridad o en su defecto un representante de la empresa y otro de los trabajadores en donde no exista sindicato. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a partir de la anterior, pues la reunión que se realiza, pues lo que se busca es elaborar un reglamento y en donde pues obviamente tengan procedimientos adecuados para prevenir los riesgos y las amenazas que se han mencionado anteriormente. Pues entonces aquí lo que se busca es mm, buscar soluciones ante los riesgos y amenazas. El sexto, si no estoy mal, es aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para la protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos profesionales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las operaciones y o procesos de trabajo. Lo que aquí se busca es que las condiciones que se estén, los controles que se estén aplicando, sean de forma eficiente para así pues preservar la integridad física y mental de los trabajadores. El séptimo nos menciona sobre suministrar instrucciones adecuadas a los trabajadores antes de que inicien cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que pueden afectarles y sobre la forma y métodos y sistemas que deben observarse para prevenirlos o evitarlos. Que un paréntesis, prácticamente aquí nos habla sobre las capacitaciones, dado que pues el encargado de realizar estas es el empleador y lo que se busca es primero, mencionarle al trabajador qué actividad tiene que realizar durante su jornada laboral. Segundo, cuáles son los riesgos y peligros a los cuales se va a enfrentar para así generar el tercer punto, que es cuáles son las acciones y procedimientos que pueden ayudar a, a prevenir o evitar estos accidentes o estos riesgos, estas amenazas. Aquí ya empezamos con el capítulo 3, seguimos en el título 1, el cual son las disposiciones generales. Sin embargo, el capítulo 3 nos habla sobre las obligaciones de los trabajadores. Aquí pues algo otro apartado, dado que pues uno pensaría que el único encargado o el único con obligaciones sería el empleador. Sin embargo, aquí en el decreto nos resalta que el trabajador también tiene unas obligaciones. Aquí pues estas obligaciones en este decreto las podemos encontrar en el artículo 3, cual tiene el apartado de son obligaciones de los trabajadores. La primera, dar un cumplimiento a las obligaciones que le correspondan en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, de acuerdo con las normas legales y la reglamentación que establezca el patrón en concordancia con el literal A del artículo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que pues se trate de cumplir las condiciones para proteger su propia integridad. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador no puede llegar y generar un conflicto en sus ambientes de trabajo o generar o aumentar su riesgo, aumentar sus amenazas, sino que el trabajador también tiene la obligación de cuidarse a sí mismo y protegerse su integridad y su bienestar. El segundo, pues, nos menciona sobre utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa
como lo vienen siendo los elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrón suministre y conserve el orden y aseo en los lugares de trabajo. Pues esto qué quiere decir que no, el trabajador no puede llegar al ambiente laboral y generar desorden porque él guste. No, él también tiene que procurar mantener el aseo y la higiene en su ambiente laboral. También pues aquí una, disculpen, es- eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Pues lo que venía diciendo, no puede venir a hacer desorden. Y también pues tiene que mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, o sea, tampoco es que pueden ir y desarmar todo lo que él guste. Y los dispositivos de control de riesgo, entonces, por ejemplo, él no puede modificar a la maquinaria, dado que él no está en en esta capacidad, y lo que puede generar es aumentar la amenaza de las herramientas. Y además, pues tiene que preservar su equipo de protección, dado que él no puede llegar rasgarlos, rasguñarlos, sino también procurar cuidarlos, dado que pues este garantiza que se vaya a proteger frente a un accidente. Entonces, si él pues lo rasga, lo daña, lo rasguña, pues el equipo no va a cumplir con estas funciones. También el tercero es abstenerse de operar sin la debida autorización de vehículos, maquinarias o equipos distintos a los que se les ha asignado. Entonces esto va muy de la mano con la capacitación, dado que pues el empleador lo que hace es capacitarlo para hacer actividades con algunos elementos y esta capacitación pues le permite saber cuáles son las restricciones o cuáles son las limitantes de esta maquinaria. Entonces, si él llega a operar sin este conocimiento, lo más probable es que genere un accidente y aumente el riesgo y peligro de sus compañeros. Entonces, es por eso que a cada capacitación se le asigna una actividad y él no puede extrapolarse a las demás. Perdón, porque a veces los empleadores dicen, ah, no, es que por facilidad o por eh, cortar el tiempo, pues yo puedo hacer esto, no, si no tiene pues la adecuada autorización y la adecuada capacitación, porque pues digamos puede generar o aumentar el riesgo y amenaza de sus compañeros y el de él mismo. Como cuarta, pues nos menciona que el trabajador tiene que dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgo. Y aquí, pues, evidentemente lo que pues, se trata de hacer es de que el empleado informe si llega a haber alguna anomalía en su ambiente de trabajo. Esto porque, digamos, claro, anteriormente pues se hace un análisis de riesgos o amenazas. Sin embargo, pues se puede cometer errores, aunque es muy poco probable. Esta nueva anomalía se puede generar en el momento. Entonces el trabajador lo que tiene que hacer es informar sobre esta para tomar medidas de prevención y evitar que sufran un accidente en ese momento. Entonces, alguna maquinaria empieza a sonar extraño, el trabajador se ve en la obligación de avisarle a sus patronos porque así evita que operar con algo que esté averiado. Disculpen, el quinto, si no estoy mal, es acatar las indicaciones de los servicios de medicina preventiva y seguridad industrial de la empresa. En caso necesario, utilizar prontamente los servicios de primeros auxilios. Entonces, pues aquí cuando uno se hace el examen médico, pues eh, lo que le dicen es como que, bueno, aquí se van a realizar ciertas actividades y usted tiene que mantener estas funciones. Entonces, pues, por ejemplo, a la hora de hacer el examen le pueden decir, usted solo puede cargar 20 kilos. Entonces, el trabajador, a pesar de que se demore más haciendo su actividad, solo puede transportar 20 kilos por cada viaje. Es un ejemplo, evidentemente. Entonces él no puede decir, ah, no, pero pues para agilizar yo puedo cargar 30, yo puedo cargar 40 porque yo tengo más fuerza, sino que él tiene que tratar de controlarse ante estas indicaciones. Y además, pues aquí un paréntesis, si el trabajador llega a tener o sufrir alguna
algún impedimento, pues va a tener ciertas restricciones y él también tiene que tratar de cumplir con estas indicaciones. La sexta nos menciona sobre no introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los lugares o centros de trabajo, ni presentarse en los mismos bajo los efectos de sustancias embriagantes, estupefacientes o alucinógenos, y comportarse de forma responsable y seria en la ejecución de sus labores, dado que, pues, primero abajo, empezando desde abajo hacia arriba, si el trabajador no se comporta de manera responsable, sino de manera más bien de una manera inmadura, lo único que va a provocar y lo único que va a generar en su ambiente de trabajo es exponer a sus compañeros y exponerse a sí mismo, dado que pues al trabajar, por ejemplo, al trabajar con maquinaria pesada, pues lo que se busca es trabajar con toda la seriedad, porque pues uno en sí, cuando está en estas categorías de 4 y 5 va a estar en constante amenaza y va a estar en constante estrés. Y pues con las sustancias embriagantes, estupefacientes y alucinógenas, pues lo que hacen estas sustancias es limitarle sus capacidades mentales y va a hacer que no cumpla y no pueda hacer sus actividades como debería de hacerse. Primero eso en una parte, ¿no? O sea, lo limita, digamos, su mente frente a la hora de realizar sus diferentes labores. Por eso es que se dice esto. Y segundo, pues también limita su tiempo de reacción. Entonces, eh, si llega a pasar algo, la persona no va a estar en las condiciones para enfrentarse o reaccionar ante una situación de emergencia o alguna anomalía. Entonces, pues entrar a estos trabajos y presentarse bajo estos síntomas, lo único que está haciendo es exponerse a él mismo, exponer a sus compañeros y exponer a la empresa, dado que pues si llega a haber un accidente, la empresa en sí es la que va a dar la cara y es la que va a perjudicarse. Entonces, pues esto también es una gran limitante para eh, no, digamos, mantener oprimidos a los trabajadores, sino para que haya un adecuado ambiente de trabajo en las empresas, en las compañías. Ya aquí empezamos con el título 2, el cual pues nos habla sobre los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo. Aquí pues vamos a hablar un poco sobre el capítulo 2, el cual nos habla sobre los servicios de higiene. Y antes de continuar, pues cabe resaltar que vamos a hablar sobre el artículo 21 y el artículo 17. Bueno, en orden sería el 17 y el 21. Y después de aquí, pues vamos a hacer los 20 ejercicios. O sea, prácticamente estamos finalizando la parte uno de, de este, de este video. Obviamente, pues va a ir. Listo. ¿Cómo nos dice? Servicios de higiene. Aquí en los servicios de higiene, lo primero que nos menciona es el artículo 17, el cual nos menciona que todos los establecimientos de trabajo, a excepción de las empresas mineras, canteras y demás actividades extractivas, o sea, extractivas sobre los recursos en donde pues tiene que entrar y extraer los recursos no renovables, como carbón, hierro y otros materiales, en donde exista alcantarillado público que funcione o se establezcan en el territorio nacional, deben tener o instalar un inodoro, un lavamanos, un orinal y una ducha, en proporción de uno por cada 15 trabajadores, separados por sexo y dotados de todos los elementos indispensables para su servicio, consistentes en el papel higiénico, recipientes de recolección, toallas de papel, jabón, desinfectante y desodorantes. O sea, digamos, aquí lo que nos intenta decir es que eh, en general, grandes rasgos, debe haber un baño por cada 15 trabajadores. ¿Listo? Aquí en este caso, o 15 trabajadores hombres o 15 trabajadores mujeres. Dado que pues aquí nos menciona que deben separados por sexos. Un ejemplo, digamos, llegan a haber 40 trabajadores, 20 son hombres y 20 son, perdón, 15 son hombres y 25 serían mujeres. Entonces, pues se requeriría un baño para los 15 trabajadores hombres y dos baños para las 25 trabajadores mujeres, dado que pues aquí como lo menciona, se le requiere un baño por cada 15. Perdón.
Y el otro artículo es el 21, el cual nos habla sobre los cuartos sanitarios, los cuales deben tener sus ventanas para una ventilación forzada, la cual debe producir 6 cambios de aire por hora. Estos cambios de aire hacen referencia al volumen que hay en el baño. Entonces, este volumen de aire lo que tiene que hacer es cambiarse forzadamente debe cambiarse 6 veces por hora en este espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos, un ejemplo, hay un baño a una altura de 3, un largo de 10 y un ancho de 5. Entonces, estas son las dimensiones del baño. Entonces, lo primero que haríamos es multiplicar todas sus dimensiones, que sería 5 por 10 por 3, dando como un volumen de 150 metros cúbicos. Esto pues es el volumen del baño. Y lo que hay dentro del baño pues es el volumen de aire. Lo que quiere entender ese artículo 21 es de que el volumen de ese baño, que es de 150 metros cúbicos, tiene que reemplazarse 6 veces por hora. Entonces, en esto, o sea, a partir de estos dos artículos, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Sin embargo, pues antes de finalizar con esta parte uno, me gustaría hablar un poco sobre eh, a las fórmulas que vamos a tener en cuenta a la hora de realizar estos ejercicios. La primera, pues no es una fórmula, sino más bien una unidad, el cual nos habla sobre el CFM, que lo vamos a hablar mucho, mucho, mucho sobre a continuación en las siguientes partes. La CFM hace referencia al cubic al feet minute. Este pues es pie cúbico por minuto. Entonces, para llegar a estas indicaciones, primero, pues normalmente las medidas que trabajan aquí son en metros. Y pues metro por metro por metro va a generar un metro cúbico. Y este metro cúbico pues lo vamos a pasar a pie para generar esta unidad. Entonces, sabemos, voy a utilizar un marcador. Entonces, sabemos que un pie equivale a 30,48 centímetros y un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos pies tendría un metro? Entonces, pues aquí se hace una regla de tres y nos resulta que un metro tiene 3,28 pies. Ah, bueno, aquí una cosa a rescatar es que pues en las actividades nosotros no vamos a escribir la palabra pie, sino que pues vamos a utilizar su unidad, que es F. ¿Listo? Para que lo tengan presente cada vez que vean esto. Nos estamos refiriendo a la unidad de pie. Ya la pueden ver así como pie o pie al cuadrado. O también, disculpen un poco esto, o también la pueden ver como pie al cúbico. Pie cúbico. Entonces, para que lo tengan muy presente. Entonces, como venía aquí, un metro es igual a 3,28 pies. Entonces, la segunda pregunta diría, ¿cuántos pies cuadrados tendría un metro cuadrado? Entonces, un metro cuadrado en sí tiene 10,76 pie cuadrado. Y la tercera, por último, dado que pues al multiplicar las dimensiones de largo, ancho y alto, al multiplicar estas, pues nos va a dar en general un metro cúbico. Y esto, pues por eso llegamos a esta última. ¿Cuántos pie cúbicos tendría un metro cúbico? Pues un metro cúbico tiene 35,28 pie cúbico, para que lo tengan muy presente a la hora de realizar los trabajos. Entonces, en general, las fórmulas que vamos a utilizar van a ser, este va a ser el volumen, que lo tengan presente. Entonces, este va a ser el volumen con su respectiva medida. Entonces, el volumen, entonces, ¿de dónde sale esta información? Pues ya lo dijimos, sale del largo por el ancho y por el alto. Esto va a generar un volumen. Perdón, escribiéndolo aquí, obviamente haciendo los ejercicios, pero no entienda mejor. Va a generar un metro cúbico.
A este apartado de largo, alto y ancho lo puse aquí en este caso como X para que lo tengan presente. ¿Listo? Para que sepan de dónde sale la información. Ancho y alto. ¿Listo? Entonces, el volumen lo vamos a multiplicar por 6 renovaciones, que es las que nos menciona el artículo 21, y estas deben ser por hora. Esto pues nos va a dar un volumen por 6 sobre hora. Sin embargo, pues son las renovaciones que se deben haber en el espacio por hora, pero esto lo queremos a pasar a pie cúbico sobre minuto. ¿Para qué? Para llegar a la CFM, que es lo que veníamos trabajando. Entonces, después de tener este resultado, lo pasamos aquí y esto lo vamos a multiplicar por 35,28, que es la regla de tres que trabajamos anteriormente, sobre metro cúbico. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es, como el metro cúbico está en el numerador y aquí en este caso está en el denominador, se va a cancelar. Entonces, el resultado va a ser el volumen por este numerito que sale del 35,28 por 6, o sea, el volumen en pie cúbico sobre hora. Sin embargo, pues aquí lo he mencionado anteriormente, lo queremos en minutos, entonces aquí lo que hacemos es la regla de 3 para convertirlo a minutos. Entonces aquí la hora está en el denominador y en este caso la hora está en el numerador. Lo que hace esto es cancelar estas dos unidades y nos da como resultado esto, este resultado. Entonces, no se alcanza a ver. Ahí listo, ahí ya. Se alcanza a ver que es X 3,528 pie cúbico sobre minuto. Y esto, pues como aquí esto venía mencionando, esta unidad en general son las CF, o sea, para que lo tengan muy en claro. Esta es la explicación general antes de hacer todos los ejercicios, que son 20 para que en sí lo tengan muy presente. ¿Listo? Aquí ya empezaríamos. Entonces, pues aquí ya finalizamos en sí con la presentación de la parte uno sobre el video, en donde abarcamos un poco sobre las obligaciones del empleador y el trabajador. Y pues yo considero que aquí van a ir las conclusiones, dado que pues yo considero que todas estas normas son esenciales, dado que pienso que salieron a partir de muchas problemáticas. ¿Esto por qué? Porque pues bien se sabe que anteriormente no se tenía, digamos, un control muy estricto sobre las condiciones laborales, y esto pues a la final generaba una mayor cantidad de accidentes y enfermedades, pese a que anteriormente habían menos enfermedades clasificadas, que eran más aproximadamente 40, 50, y hoy en día hay como 400, si no estoy mal. Si me llegó a pasar, me pueden dejar en los comentarios. Y pues a partir de todas esas problemáticas, se empezó a generar unas leyes para así proteger a los trabajadores. Sin embargo, pues se ha visto que los trabajadores también tienen que cumplir con algunas normas para mantener en adecuadas condiciones los ambientes laborales. A fin de cuentas, pues la conclusión que tenemos es que en general estas normas, estos temas, estos artículos buscan es eso, proteger la integridad tanto física y mental de todos los trabajadores, exigiéndole algunas obligaciones a los empleados, como lo pueden ser los elementos, las capacitaciones, la higiene en el ambiente de trabajo. Sin embargo, pues también son esenciales las obligaciones en los trabajadores, dado que así se garantiza que cuiden eh, eh, los espacios de trabajo, sus elementos de protección, la maquinaria, y haya un ambiente de trabajo digno y adecuado y sano entre trabajadores y empleadores. Entonces ya, pues en general finalizamos esta primera parte
y agradezco quien esté viendo este video y una despedida del profesor Juan Miguel Villalatorre y una despedida pues a mis compañeros si en algún punto llegan a ver este video y a cualquier persona que disponga de este video y espero que tenga un buen día. Muchas gracias por su atención.